Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de podcast que hemos organizado entre la Cámara de Empresas de Ambiente y Sostenibilidad, CEMAS, y la Universidad Austral, Escuela de Gobierno. Bienvenidos a este ciclo que va a tener 9 podcasts. Bienvenido Martín, bienvenido Pablo, y aquí quien les habla, gracias. Y aquí quien les habla, Venera Lisiardi, coordinadora de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad. Bueno, el ciclo de hoy hemos titulado Normativa Ambiental, todo lo que tenés que saber. Y bueno, gracias a ustedes vamos a ver qué es todo lo que tenemos que saber, ¿no? Bueno, el ciclo va a consistir en 3 preguntas, la misma para cada uno, y bueno, veremos cuáles son las respuestas de lo que tenemos que saber. Bueno, a ver, Pablo, ¿cómo es el sistema normativo ambiental argentino y qué tips generales darías para su cumplimiento? Quiero saber los tips. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Me presento, Pablo Krimer. Yo soy socio del estudio Blue Shoe Funo de Rioja. Estoy a cargo de la práctica ambiental. Eh, y el estudio es miembro de la Cámara Empresaria. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué buena pregunta para empezar. Los saludo a Martín. Hola, Paula. Eh, a ver, la normativa ambiental en Argentina es bastante compleja, robusta, es por momentos de difícil compliance o cumplimiento normativo, porque se da la característica que hay normativa nacional, provincial y municipal, y muchas veces también las empresas, sobre todo las multinacionales, además cumplen con normativas de sus países o normativas internacionales y aún así también normas de soft law o códigos como de buen gobierno o normativa que no tiene, digamos, dientes afilados, pero la cumplen de todas maneras. Entonces diría que es un cuerpo normativo complejo. Ya no creo que no sea. Antes, hace unos años, cuando empecé a trabajar, decía que era nuevo, pero ya no es más nuevo la normativa ambiental. Eh, si bien las normas las primeras normas de medio ambiente tienen más de 100 años y empezaron con la regulación del uso del agua y temas más de agricultura y ganadería, hoy en día es mucho más amplio, obviamente. Eh, y lo importante que hay que entender, y para decirlo de manera rápida y clara, las normativas que una empresa debe mirar al momento de entender qué ley le aplica, qué regulación le aplica, es la normativa provincial principalmente. ¿Por qué? Porque son las provincias, sus legislaturas, las que regulan la vida de la industria, van a regular su evaluación de impacto ambiental y social, la emisión de fluentes líquidos, gaseosos, la generación de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto lo que acabo de decir, también hay normativa nacional y acá se empieza un poco a complicar y por eso es importante el tener algunas empresas, un buen oficial de compliance o un buen gerente de legales o gerente ambiental que entienda de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque también existe normativa nacional. La normativa nacional, y para decirlo también de manera llana y clara, se va a aplicar principalmente dependiendo de la materia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la materia energética, principalmente las cuestiones de hidrocarburos, líquidos o gaseosos y también la minería, tiene un cuerpo normativo nacional. Porque, y sin aburrir, porque sé que no son todos abogados los que están escuchando, o la mayoría no son abogados, porque básicamente las provincias cuando se pusieron de acuerdo y crearon el Estado Nacional dijeron nosotros nos quedamos con las prerrogativas y la pues, y capacidad normal de legislar en materia ambiental y el Estado Nacional solamente de una manera restringida, en que, por ejemplo, puede dictar el Código de Minería. Esto tuvo un cambio y un agregado en la nueva Constitución del 94 y las provincias de vuelta se pusieron de acuerdo y dijeron, ahora también el Estado Nacional puede legislar en materia de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, desde iniciados los 2000 hasta la actualidad, se han dictado más de una docena, diría, de Sí, son leyes, 13. 13, gracias, de leyes de presupuestos mínimos ambientales, que es normativa nacional, que sí se aplica
en las provincias de manera directa, no requiere ningún tipo de adhesión por parte de las legislaturas provinciales y también es importante para la vida y para lo que, el cumplimiento normativo de las empresas. Y creo que voy a dejar de hablar porque no sé si se me pasaron los 5 minutos, ¿no? Pero lo dejo a Martín, si no voy a agotar la respuesta. Gracias Pablo. Bueno, vemos el ejercicio del federalismo de concertación en la exposición y ahora en las respuestas. Bueno, mi nombre es Martín Prieto, soy miembro asociado del estudio Allende Ibrea, trabajo hace ya desde el 2008 en el área de ambiental y ahora actualmente ESG, integra ESG y sustentabilidad. Y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que de respecto del sistema normativo, lo contestó la respuesta de Pablo fue muy completa. Lo único tal vez, sin aburrir, digamos, lo que podría agregar es que digamos, en nuestro sistema constitucional las provincias se reservan todas las facultades que no delegan al gobierno federal. Y tradicionalmente la materia ambiental no había sido delegada, o sea que antes de la reforma del 94 era completamente provincial y, como se acordarán, había normas federales, pero requerían de la adhesión o de leyes de adhesión por parte de las provincias. La más exitosa de todas fue la 24051 de residuos peligrosos, que es una ley que hasta hoy tiene mucha vigencia, pero no es la única. Y después del 94, las provincias delegaron al gobierno federal la posibilidad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, lo que implica que el gobierno federal puede dictar ese tipo de normas y que se aplican automáticamente en todo el territorio. No hace falta que las ratifiquen o adhieran las provincias para su aplicación. Y adhiero con que es un sistema complejo porque uno puede encontrar normas ambientales digamos, de los tres niveles, el federal, el provincial y el municipal, que es cierto lo que dijo Pablo, el principal es el provincial, lo que no quiere decir que no haya normas federales y municipales que también las empresas tengan que cumplir. Entonces, a los efectos del cumplimiento, la primera recomendación es el mapeo de todas las normas que aplican a la empresa, a un establecimiento en particular o a la actividad en particular, y sobre todo las obligaciones concretas que surgen de esa normativa. Eso es lo que va a permitir después ir viendo qué cuestiones tienen digamos, que cumplir, cuáles están cumplidas, cuáles están pendientes de cumplimiento y armar un plan que permita cumplirlas en primer lugar y mantener el cumplimiento cuando se requieran actualizaciones periódicas, que muchas de las normas requieren actualizaciones periódicas para no que se cumplen una vez y ya está, sino que hay que revisarlas digamos, y mantener el cumplimiento. En el estudio nosotros hacemos, y seguramente Pablo también, auditorías de cumplimiento legal ambiental, o también otras cuestiones que surgen muchas veces es en el ámbito de due diligence, que son auditorías que exceden, pero incluyen la materia ambiental. Entonces, en ese ámbito relevamos el estado de cumplimiento de las distintas normas. Un poco ese es digamos, y bueno, para el cumplimiento, para mí, como tip de cumplimiento es este que les decía, relevar las normas que aplican y armar un plan de trabajo para ver cuáles están cumplidas y qué acciones hay que tomar para cumplir las que aún estén pendientes. Y bueno, Perfecto. Ese es un poco Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, entonces ya saben, el colmo del abogado y el colmo de la empresa sería que en estas auditorías o cuando tengamos que responder algo, fijarnos en normas desactualizadas, así que ahí la necesidad de tener
un oficial de cumplimiento o algo, como decían, que esté atento a las actualizaciones de nivel federal, o sea, nacional, provincial y municipal, y que no se nos pase ninguna, si no sería justo el colmo nuestro, así que genial el consejo. Y bueno, atento a las respuestas y lo que venimos pensando, sabemos que entonces el derecho ambiental tiene muchos años ya, dejó, como decía Pablo, de ser una novedad. De hecho, yo siempre aprovecho y cuento que las primeras orígenes de las normas ambientales en nuestro país vienen del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, Belgrano, uno de los primeros redactores de una norma para la protección de determinada especie forestal en la época del Virreinato. Así que vemos la antigüedad que tienen las normas ambientales en esa época sectoriales y como bien decía Martín, primero empezamos las provincias, lo digo del federalismo en mi corazón, y después el tema nacional con las leyes de presupuestos mínimos que muy bien mencionaban los colegas. Ahora bien, ¿qué regulaciones ambientales les parece que están pendientes? ¿Qué deudas tenemos? Martín. Sí, desde hace unos años, hasta hace unos años, el objetivo de las normas ambientales era exclusivamente no contaminar o no, digamos, el objetivo era no tener, evitar la contaminación. Ahora, además de eso, en realidad se incluye otra cuestión más, que es el de la circularidad, que no alcanza con que las normas eviten la contaminación, sino que en la medida de lo posible, sino como teniendo en cuenta que la finitud de los recursos y la contaminación, que a nivel sistémico, cuando la necesidad de nuevos recursos ya de por sí genera contaminación, la conclusión es que se apunta hacia pasar de una economía lineal a una economía circular. A nivel normas, y ahí han creado los países que aplican este tipo de políticas, el principio de la responsabilidad extendida del productor, que implica que el productor se tiene que hacer responsable del producto o del envase, pues también se usa no solo para los productos, sino para los envases, al final del ciclo de vida. O sea, que el buen tratamiento, buena gestión ambiental, no solo en la producción, sino al final del ciclo de vida, cuando el producto o el envase se descarta. Y eso es una deuda pendiente en la Argentina, que ha habido, porque este principio se aplica o se ha querido aplicar a lo largo de los años. Yo ya con Pablo hace muchos años que estamos en este tema y hemos visto muchas normas de este tipo que al final han avanzado hasta cierto punto. Y, por ejemplo, en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ha habido muy avanzado y al final no ha sido ley. O de envases, también se ha querido, digamos, sancionar ese tipo de legislación. La única que sí se ha implementado es, y entiendo que con éxito, es la de envases de productos fitosanitarios vacíos, y ahí se aplica ese principio y está, digamos, entiendo que funciona bien y cada vez mejor, o sea, porque estas son normas y estándares de aplicación gradual, no se puede de un día para el otro sacar de la galera un sistema de gestión. Y lo que sí, y ahí con esto cierro el punto, que es que más allá de la arquitectura legal de la implementación de la responsabilidad extendida del productor, la otra pata para que sea exitoso el sistema tiene que ser un sistema que el sistema de gestión detrás sea, por un lado, eficiente, que cumpla su objetivo ambiental, que sea efectivo, o sea, que cumpla su objetivo ambiental de tratar adecuadamente los envases y los productos al final del ciclo de vida, pero también eficiente, o sea, que no, obviamente el sistema implica la internalización de una externalidad. Y obviamente, y eso implica que digamos, va a haber un costo, pero el tema es que ese costo sea el necesario y no más, y no cargar con burocracias pesadas que a veces se piensan para administrar recursos y demás. Entonces, me parece que es necesario, es una deuda, pero también está bueno alertar que el sistema que debiera implementarse en cada caso tiene que ser, por un lado, eficaz y por otro lado, eficiente.
Muy buen punto. Pablo. Creo que eh, como mejoras normativas o como propuestas, una principal que se me ocurre es fomentar la remediación ambiental. ¿Por qué? Porque principalmente el hecho, el hecho de contaminación está criminalizado, tiene reproche penal. Si mal no recuerdo, en 1992, no es, es la ley 24.051 que nombraba antes Martín. Al estar criminalizado hace que haya un incentivo, cero incentivo negativo en la autodenuncia de alguna empresa que tiene algún episodio ambiental, algún incidente, porque por supuesto el gerente a cargo o el director o aún el directorio, el presidente de la sociedad comercial puede tener reproche penal, responsabilidad penal. Entonces me parece que podría haber algún tipo de reforma normativa para fomentar la autodenuncia y establecer reglas claras y modernas, que muchas jurisdicciones provinciales ya lo han hecho en establecer procedimientos y metodologías de remediación como el REBECA, que es basada en riesgos, o siguiendo estándares internacionales, pero me parece que eso podría favorecer mucho a la remediación de sitios contaminados o la solución a pasivos contaminados históricos, ¿no? Y si a eso le agregamos que actualmente, si bien no tiene una fuente normativa, pero sí base jurisprudencial, es decir, los jueces lo aplican, el daño ambiental, la contaminación, se considera imprescriptible. Entonces, eso hace, de vuelta, por una cuestión de incentivos, hace que no se quieran denunciar pasivos ambientales. Aún de 1950, 60, como pasa en la realidad. Entonces creo que una norma que modifique estas cuestiones y favorezca a la autodenuncia, creo que puede ayudar a que efectivamente se mejore el estado del ambiente en esos sitios o pasivos históricos contaminados. Eh, Podría también la norma tener algunas exenciones impositivas y alguna cuestión que tampoco necesitamos siempre buscar la solución en el kilómetro cero del Congreso de la Nación. Las legislaturas provinciales pueden trabajar muy bien por ese lado también. No el tema del delito penal, que es normativa nacional y que solamente el Congreso de la Nación dicta el Código Penal, pero sí todo lo demás. Otra cuestión que se me ocurre mientras hablaba Martín es el de la información ambiental. No solamente en Argentina, sino en el mundo, en otros países y aún en tratados internacionales ha avanzado mucho en educación ambiental y en acceso a información ambiental. Eh, Argentina tiene más de una ley de presupuestos mínimos que habla de acceso a información ambiental y otras normas sobre educación ambiental, y aparte de tratados como el acuerdo recientes como el acuerdo de Escazú, un tratado latinoamericano regional. Aún así creo que falta mucho avanzar, porque se ha trabajado mucho en temas de educación ambiental en el sector público y también digo, de funcionarios públicos. A veces, a mi gusto, se confunde con un poco de adoctrinamiento y eso obviamente no me parece correcto, pero me parece, sacando lo que es educación ambiental, creo que hay mucho más para trabajar en información ambiental. El, ¿Y por qué? Porque hoy básicamente funciona si hay algún particular que desea acceder a información ambiental, presenta una nota al organismo público que tiene ese poder de policía, en general provincial, puede haber en algunos casos en la autoridad nacional, y la autoridad le contesta. A veces también el particular o las ONGs someten requerimientos de información a las empresas y dependiendo de la gestión que tengan, contestan y contestan de alguna manera. Lo que me parece que sería mucho más apropiado es generar un sistema, que hoy en día la informática, la IA, no soy experto, pero creo que tiene cierta solución, que ciertas industrias y con cierta información puedan brindar información pública y que se pueda acceder de manera online. Hay algunos casos de éxito de ese tipo de organización. Cuando digo caso de éxito, si la ACUMAR o la autoridad del Riachuelo no se llevan esos dos conceptos, caso de éxito y la cuenca Matanza-Riachuelo, pero sí
hubo un caso de un pequeño éxito que fue la sistematización de la información ambiental, no solamente de establecimientos emplazados, sino de cuáles habían sido declarados agentes contaminantes, y después ha habido casos de estudios que generaban páginas web que se podían mapear y se veían, y eso es interesantísimo. Hay algunos municipios que también trabajan con información ambiental, Bahía Blanca tiene un portal muy interesante, entonces creo que esto podría servir de vidriera para las empresas que también hacen las cosas bien, y hay muchas empresas que hacen las cosas muy bien, en poder brindar información sobre sus calidades de efluentes líquidos industriales o emisiones gaseosas, creo que sería útil para premiar a las empresas que hacen las cosas bien y que correrse del bote de todas las empresas son malas y contaminan, ¿no? Y creo que brindar información, y volviendo con lo que dije atrás, no es lo mismo que educación ambiental, porque la información cruda, los datos, no necesitan de ningún tipo de, como dije antes, adoctrinamiento. Digamos que uno lo puede leer y interpretar. Muy buen punto, Pablo. Y esto que decías, las dos grandes deudas que tenemos, el tema de la remediación ambiental, tal cual no tenemos una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Sí, algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, tienen su propia ley y otras provincias también. Parece que es una buena iniciativa. Y esto que decías de la responsabilidad que tiene el productor, bueno, es una gran deuda que lleva muchísimos años, muchos proyectos de ley que han quedado en el camino. De hecho, el año pasado con nuestros alumnos de la maestría en Política y Gestión Ambiental fuimos a debatir en diputados de los 3 proyectos de ley que estaban dando vueltas, ahora hay 5, si no se tratan pierden el estado parlamentario, me parece que es una gran deuda pendiente, así que muy buenos los puntos estos que ponían de qué es lo que nos falta, ¿no? Y relacionado a esto... ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Decíamos antes, o yo decía, no busquemos las soluciones siempre en el Congreso de la Nación, porque no es la Nación la que debe tomar en materia ambiental. Sin embargo, si va a haber algún tipo de normativa de responsabilidad extendida del productor, solo podría ser emitida a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado único nacional. O sea, la idea alberdiana de crear un mercado único en la nación argentina solo funciona si justamente hay un mercado único nacional y no son las provincias las que regulan la materia del comercio. ¿Por qué? Porque si hay provincias, distintas provincias van a terminar normando la materia del comercio de diferente manera y van a generar trabas y sus propias obstáculos al libre comercio entre las provincias. Muy buen punto. Totalmente, sí. Bueno, atento a qué es lo que falta, tiene que ver con la última pregunta que un poco complementa y da cierre a la charla, todo lo que tenemos que saber. Si bien decía, bueno, falta a lo mejor estas leyes, falta modificar, no sé, el Código Penal, que también ha tenido tantos proyectos de ley, ¿qué tendencia o perspectiva a ustedes les parece que va a tener el derecho ambiental en la materia regulatoria en nuestro país, de acuerdo al panorama que ustedes están viendo? Yo lo que veo es que hay una tendencia general a integrar los principios de ESG, digamos, y las materias, determinadas materias, que antes el derecho ambiental estaba muy focalizado en la contaminación, exclusivamente focalizado en la contaminación, y ahora es como que pareciera como que va a empezar a haber normas que incluyan, por ejemplo, el reporte, por un lado. Por otro lado, las cuestiones de cambio climático, y que las empresas tienen que empezar a cumplir e integrar el cambio climático en su sistema de gestión, más allá de que también hay que hacerlo de forma homogénea y con criterios claros, pero eso... es una tendencia que veo que va digamos, que está en curso y se va a consolidar cada vez más. De hecho, este año, más allá de que no es una norma ambiental, pero de alguna manera marca una tendencia, se va a publicar la nueva ISO 14001. Y lo que se sabe, que todavía no se sabe el texto final, así que vamos, hasta que no se publique, digamos, no se sabe con certeza, pero los comentarios de la gente que está más empapada en el tema es que va a incluir estas cuestiones digamos, de
de reporte, de gestión de cuestiones de cambio climático, de una forma más explícita. Entonces, eso es un tema a seguir y marca una tendencia, porque obviamente no es una cuestión normativa, pero marca digamos, una cuestión. También, y también por requerimientos, más allá de la cuestión normativa, bien es una tendencia que también yo creo que va a ser que primero la va a pedir el mercado y después la normativa va a acompañar después. Pero el mercado ya está pidiendo que a las compañías que informen, que implementen cuestiones de cambio climático, sobre todo para poder ser proveedor de algunas empresas, hay grandes compradores que exigen gestión de sostenibilidad, que es como que la integración es eso, es la integración de la visión de la sostenibilidad en la cuestión ambiental, o sea, que la gestión tradicional de lo ambiental se integre con la gestión de la sostenibilidad, que es como más amplio e integra estos temas, cambio climático, biodiversidad, que uno puede decir, bueno, pero, por ejemplo, el año que viene va a entrar, o a fin de este año, mejor dicho, va a entrar en Europa una norma que va a exigir que los productos no provengan de lugares deforestados. Entonces, el que pretenda vender ahí, pretenda vender productos a Europa, desde el año próximo va a tener que cumplir con esa legislación. Por lo tanto, eso es un punto que mezcla, por un lado, biodiversidad y por otro lado, cambio climático, y que se está imponiendo, por un lado, normas de otros países y de otro lado, y también por cuestiones comerciales. Así que yo creo que esa es una tendencia que se va a consolidar, o cuándo no sabemos, pero yo creo que en este caso la cuestión está viniendo no por una cuestión normativa, sino por una cuestión de que el mismo mercado lo está pidiendo en algunos casos. Y el que pretenda, parte de ser competitivo y de poder vender, va a ser poder cumplir esos estándares. Así que, bueno, esa es la tendencia. Gracias, Martín. Pablo. Creo que, siguiendo con lo que dice Martín, creo que hay un montón de cuestiones de cumplimiento que no siempre es un cumplimiento normativo de legislación argentina, y el muy buen caso es el del cumplimiento de esta normativa europea sobre Deforestation Free Products, o productos libres de deforestación, que impactan al menos para Argentina, principalmente a la soja, a entre otros commodities, pero principalmente para el mundo sojero. Desde hace 3 años más o menos, y la carne también, perdón, estamos trabajando con diferentes exportadores en el cumplimiento de esta normativa. Actualmente en Europa se prorrogó la aplicabilidad de la normativa un año más. También Europa tiene sus complejidades actualmente, entonces no es que esté desinflando el compliance, pero lo va prorrogando. Eso no es malo porque le da más tiempo a las empresas para establecer todos sus mecanismos de gestión interna para el cumplimiento normativo. Pero es interesante, y yo creo que de vuelta voy con esta idea, quizás como, aunque suene repetitivo, no siempre hay que buscar todas las soluciones en el Congreso de la Nación, y hasta por muchos momentos creo que es ineficiente, y se puede hacer más cuando se requiere un tema de cumplimiento normativo con las legislaturas provinciales, y muchas veces más es el mercado, como decía Martín, que va avanzando y hace que las empresas cumplan. Como experiencia de trabajo con diferentes empresas, cumplen con un montón de estándares y códigos de buena conducta, o códigos de manejo de cierta sustancia en particular, no porque se lo requiera la normativa argentina ni la normativa provincial, sino porque es el estándar del mercado, es el estándar de las otras empresas o en sus países donde están las casas matrices, y deben cumplir con esos estándares. Y muchas veces también veo que las aprobaciones ambientales emitidas por los órganos provinciales
en en los requerimientos de cumplimiento del stop permisos establecen que se debe cumplir con tal código voluntario de manejo sustentable de cianuro, con tal código de construcción y diseño de tal facility o establecimiento, y no es norma argentina. Entonces creo que no todas las soluciones tienen que venir de vuelta de fuente legal. El mercado a veces es Más dinámico. mucho más coercitivo y dinámico para el cumplimiento. Todos los cambios. Y se adaptan los cambios de manera más rápida y eficiente. Y lo mismo, hablando del mercado, ¿cómo decirlo? El castigo o el premio que obtiene una empresa por cumplir con la normativa a veces se da mucho más rápido y eficiente cuando esa compañía está sujeta a la venta de sus acciones o cuando debe recibir algún tipo de financiamiento y ve que se le va cerrando la puerta a algunos bancos porque no tiene el permiso ambiental o porque su permiso ambiental está tecleando, y al revés también, las que están en buena forma y pueden demostrar compliance van a acceder a mejores financiamientos con menores tasas o, por supuesto, el valor de sus acciones en una transacción comercial van a valer más si está en cumplimiento normativo. Entonces, de vuelta, la solución no es siempre legal, sino que el mercado tiene a veces también su manera de solucionar estas cuestiones. Totalmente. De hecho, entonces llegamos a la conclusión de que por más que las empresas del mercado argentino no tengan normativa nacional, provincial o municipal que las obligue a hacer tal o cual cosa, las va a obligar el mercado internacional. Pensemos en esta normativa de forestación, pensemos en la obligatoriedad de determinados reportes con mecánica gris, etcétera, que se exige para exportar. Entonces las empresas argentinas, si quieren exportar, van a tener que cumplir con la normativa, si no hay la nacional, provincial o municipal, la internacional. Así que sí o sí tenemos que estar actualizados si queremos exportar y no quedarnos fuera del mercado internacional. Bueno, todo lo que tenés que saber en materia de regulación estuvo acá, así que gracias Pablo, gracias Martín. Muchas y nos gracias. vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.